Señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Señor presidente, muchísimas gracias. Es importante un saludo a la ciudadanía, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Yo quería en mi intervención únicamente hacer referencia a tres temas fundamentales. El primero, lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, y partir de una premisa: los niños no son objetos de protección, los niños son sujetos de derechos, los que están establecidos en las normas internacionales y los que establecen la Constitución de la República. En ese sentido, el artículo 44 de la Constitución determina en forma puntual lo siguiente. Artículo 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. El ejercicio pleno de sus derechos. No dice solo la familia, estas tres responsabilidades que existen: Estado, sociedad y familia. Entonces, se atenderá al principio de interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Aquí estamos hablando de los derechos de los padres cuando hemos hecho las intervenciones de tener a sus hijos, de educarlos, que sí determina la Constitución. Pero este artículo establece que los niños, en virtud del interés superior, tienen derechos por encima de los derechos de las demás personas. Entonces, cuando partimos de esta premisa, yo no voy a hacer un análisis profundo en relación a lo que determina la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, el artículo 167 de la Constitución de la República, recién estábamos conversando y se nos decía que tenemos que estar apegados a la Constitución de la República, apegados a lo que determina el texto constitucional, determina lo siguiente: la potestad de administrar justicia emanada del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y demás órganos de las funciones establecidas en la Constitución. 168. La administración de justicia en cumplimiento de sus deberes y atribuciones, en ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Y habla: los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conlleva responsabilidad administrativa, civil, penal, de acuerdo a la ley. Hoy nos plantean, en virtud de una resolución, pronunciarnos de una sentencia de la Corte Constitucional. ¿En dónde está la independencia interna, externa? ¿En dónde está la atribución que tiene la Asamblea Nacional para pronunciarse sobre una sentencia de la Corte Constitucional? Sin embargo de eso, también quiero señalar, efectivamente, que en consideración a múltiples opiniones que se han generado a partir de la sentencia de la Corte Constitucional, es importante recordar que el 15 de marzo del año 2011, el señor Marcel René Ramírez Roth, en calidad de presidente de la Fundación Ciudadana Papá por Siempre, presenta una acción de protección en contra de la campaña para prevenir el embarazo adolescente, elaborada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Ese es el problema jurídico que se somete a la justicia constitucional en forma expresa, no lo que aquí se ha señalado, poniendo en contraposición los derechos de los padres por encima de los derechos de los menores, dejando de lado el interés superior del menor. En ese sentido, el artículo 29 de la Constitución, al que se hace referencia en el proyecto de resolución, en su inciso segundo textualmente dice: las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijas una educación acorde a sus principios, creencias y opciones pedagógicas. En el proyecto de resolución se hace referencia a los párrafos 110, 111 y 120 de manera fragmentada y sin considerar que la sentencia señala que, 1. Los derechos no son absolutos, no son absoluta argumentación que la Corte ha sostenido en varias de sus jurisprudencias. 2. Que cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de un niño, niña, adolescente, tiene derecho a decidir sobre su cuidado, crianza, educación, entre otros. 3. El derecho a decidir de los padres, madres o cualquier persona a cargo de un niño, niñas y adolescentes tiene límites. Y acabo de leer lo que dice la Constitución: el interés superior del menor.
y además que el menor tiene que ser escuchado en lo que a él o a sus derechos se afecten en relación a lo que determina el mismo artículo. Hablo del artículo 45 y voy a proceder a dar lectura del segundo inciso. Las niñas, adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral. Entendamos, a la salud integral, a la nutrición, a la educación y cultura, al deporte, a la recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto, a educarse de manera prioritaria en su idioma, a ser consultados en los asuntos que les afecten. No solo a ser objetos de protección, señores, sino a ser sujetos de derechos. En ese sentido, el derecho a decidir de los padres, como señalaba, a cualquier persona o cargo de cuidado del niño o niña adolescente tiene su límite. Y hablamos del primero, el interés superior del menor. Segundo, el principio de prevalencia de los derechos sobre los de los demás. Tercero, el derecho a ser consultados, como acabo de demostrar constitucionalmente, y el derecho a la información. Además, si analizamos con detenimiento, la Corte establece dos reglas. La primera, es decir, la regla con efectos generales, y la segunda para casos similares, en donde determina lo siguiente: la autoridad tuitiva, capacidad de decidir, proteger y defender de los padres, madres, a cualquier persona encargada del cuidado de niños, niñas y adolescentes, cesa al momento que en el ejercicio de su obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección se vulnera sus derechos a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva, y transgrede principios, nuevamente vuelvo a señalar, interés superior del menor, niño, niña y adolescente, a ser consultados en los asuntos que le afecten, y a su calidad de sujetos de derechos, Solo cuando se vulneran los derechos y principios antes señalados, la sentencia determina que opera el Estado como un salvador externo. En definitiva, compañeros y compañeras asambleístas, lo que la Corte Constitucional, como máximo órgano de control e interpretación constitucional, señala es garantizar y reconocer a la niñez y adolescencia como sujeto de derechos, y no como simples objetos de protección. Aquí alguna persona me señalaba, los padres en ocasiones, y voy a rayar en lo extremo, para proteger a sus hijos los llevan y los internan en clínicas de desexualización. Los padres, para proteger a sus hijos, a sus hijas que son agredidas sexualmente, en ocasiones las obligan a casarse con sus agresores. Eso tenemos que analizarlo. En todo caso, como señalaba, es garantizar y reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos y no como simples objetos de protección. Aquello cumpliendo la Convención Americana de Derechos del Niño de 1989 en sus artículos 34 y 44 de la Constitución de la República del Ecuador, pues el Ecuador antes del año 98 los menores eran considerados objetos a quienes había que proteger y cuidar sin capacidades para tomar decisiones. Eso lo determina la doctrina que se conoce como la situación irregular. Estatus que cambió desde la Constitución del año 98, en la que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones, sujetos de protección, cuidado, y se les reconoce el derecho a tomar decisiones. Por eso se denomina la actual doctrina de protección integral. A partir de aquello, los niños, niñas, adolescentes en el Ecuador son reconocidos como sujeto persona, con derechos, no como objetos de derechos. Allí está la información, compañeros y compañeras. En ese sentido, hemos planteado, no voy a repetir los textos constitucionales, pero sí que en el texto se haga constar esto, que los niños son sujetos de derechos. Y hemos planteado dos cosas fundamentalmente. Primero, que
en esta lucha para respaldar las políticas en donde se determine, se enfrente la problemática muy grave del embarazo adolescente, el Estado determine y oriente los recursos correspondientes para cumplir esta meta, que no es una meta únicamente del Estado ecuatoriano, sino en general. Y la segunda, que se ratifiquen los derechos de los niños, niñas, adolescentes a la que ratificar los derechos de los adolescentes a la información, a la educación, a la salud sexual y reproductiva bajo el interés superior, así como su derecho a ser consultados en los asuntos que les interese. El tema del embarazo adolescente es fundamental, que debería incluirse en el artículo 2, y lo otro, que los niños, niñas y adolescentes, en cuanto son sujetos de derecho, están sujetos a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. Esos son los elementos que planteamos, que además se incluyan más el análisis constitucional de la Convención de los Derechos, lo que determina la Constitución, en la resolución que hoy se está planteando. Muchísimas gracias, señor presidente.